Bueno, chicos, pues espero que se encuentren bien. La idea del día de hoy es pues poder abordar el tema y hacia el final pues hacer una pequeña aclaración sobre las preguntas que ustedes puedan tener, sobre los temas que de pronto no vayan quedando muy claros, ¿listo? Recuerden que pueden hacer la pregunta ya sea o por el micrófono, activan el micrófono y me preguntan, o pueden llamar, pueden por el chat hacer su pregunta. Entonces, chicos, las preguntas que no sean de la clase, por favor, háganmelas personalmente a mí, no me están escribiendo por el grupo sobre cosas que no son de la clase, ¿listo? Por favor. Entonces, cuando estemos, me escriben por WhatsApp, yo creo que a todos les he respondido, entonces me escriben, ¿listo? Preguntas que no son de la clase, por favor, no, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Chicos, apaguemos los micrófonos, por favor, los que no estén usando, ¿listo? Profe, es que Daniel León tuvo un problema de conexión y hasta ahora lo está solucionando, entonces por eso no está todavía. Listo. Hey, Kevin. Kevin. Kevin, por favor, ponte el nombre, no Kevin Afanador, no, el otro. Por favor, ponga Kevin, póngase el nombre que es, nada de seudónimos, por favor, no quiero tener esos inconvenientes con ustedes, bueno. Pilas. Listo, chicos, entonces. El tema para el día de hoy son las tildes. Entonces vamos a entrar a ver cómo desde la ortografía y desde nuestro idioma las tildes empiezan a convertirse en esa parte ortográfica importante para nosotros poder entender el lenguaje. Las tildes en su momento pues nos ayudan a nosotros a diferenciar palabras, a darles entonación y al mismo tiempo pues a diferenciar una palabra tal vez de la otra. Vamos a ver como ciertas implicaciones que tienen. En sí podemos entender las tildes desde sus reglas ortográficas, pero también existen ciertos tipos de tildes y ciertos tipos de acentos que vamos a entrar a ver en el día de hoy. Pues el orden de la clase. Vamos a ver la importancia de las tildes, por qué es importante tildar una palabra y cómo en ocasiones el no hacerlo puede cambiar totalmente el sentido de las oraciones o de lo que queremos decir. El segundo es el acento prosódico, es el acento ortográfico y es el acento diacrítico. Vamos a ir viendo este tipo de acentos para asimismo entender qué palabras se tildan y qué palabras no se tildan. Entonces, pido que presten mucha atención, por favor. Yo sé que esto es un tema un poco complejo en la medida que es algo en que todos fallamos. A veces nos equivocamos, a veces nos olvidamos, pero el hecho pues de irlo recordando y tener como si tenerlo presente nos favorece pues que al momento de estar escribiendo no sigamos cometiendo tal vez los mismos errores y podamos ir, pues la idea es que podamos ir mejorando todos, tanto ustedes como nosotros. ¿Una pregunta, chicos?
Listo, chicos, sigamos. Entonces, la importancia de las tildes. Puse ciertos sustantivos y ciertos adjetivos para aclarar y hacer entender cuál es la importancia de las tildes. En un primer momento, la tilde nos ayuda a darle sentido a una palabra. Pertenece, aquí lo vemos, pertenece a la ortografía. ¿Eso qué quiere decir? Que con la tilde nosotros le otorgamos una propiedad a la palabra y que al momento de escribirla vamos a poder diferenciar y vamos a lograr una unidad, porque la idea del lenguaje, como lo hemos visto pues, en el transcurso pues, de las clases, la intencionalidad del lenguaje siempre es unificar criterios, que todos podamos leer lo mismo. Lo que yo estoy leyendo acá, ustedes lo leen allá y entiendan lo mismo. Si yo empleara un lenguaje y ustedes otro, tal vez no nos podríamos comunicar. Entonces, la ortografía o las reglas ortográficas es para poder universalizar el lenguaje, para que lo que se entiende aquí se pueda entender allá. Para nombrar, las tildes nos ayudan a nombrar y a describir ciertos objetos. Si yo no le pongo la tilde o el acento, el objeto o lo que yo estoy describiendo, la situación, pierde totalmente el sentido. Para diferenciar, no es lo mismo una palabra con tilde, hay palabras que se cambian dependiendo si tienen o no tienen la tilde. Entonces vamos a tener que entender esto, por eso es como importante ir comprendiendo. Y por último, para aclarar, cuando nosotros aclaramos algo, a veces lo hacemos a través de una tilde, porque la palabra cambia totalmente de sentido y así podemos entenderla mejor. Aquí estamos viendo ciertos ejemplos. ¿Quién me puede colaborar leyendo el primero? El de negrito. Ah, chicos, ¿quién puede leer el primero? Yo. ¿Quién? Yo. Léalo. Bebés y mamás gratis. Ya va. ¿Sigo leyendo? Oh. No es lo mismo que bebés y... Espere. Ya. Ok, otra vez. Bebés y mamás gratis. No es lo mismo que bebés y mamás gratis. Bebí. ¿Qué es la importancia de la tilde, chicos? ¿Sí? Tío. Cambia totalmente el sentido. Dos simples tildes le cambió todo el sentido a la oración y puede ser interpretada de otra manera. La siguiente oración, la de abajo, chicos. Esta. ¿Quién la puede leer? Se la clave. Sebastián, explícame la diferencia de la una y la otra. Así. Sebastián. Pues, uno está diciendo que se sabe alguna clave de una contraseña de números. Y la otra, pues... porque tengo que explicar la otra. Se lo metió, se lo clavó. Exacto. Bueno, sigamos con la clase, profesor. Esa es la intención, chicos. Entonces vemos cómo varía toda una tilde, ¿no? Ya les cambia totalmente el sentido a la frase. Simplemente poner una tilde en un lado, ponerla en el otro, ya altera totalmente la oración. Entonces tengámoslo muy presente cuando nosotros escribamos y, ay, profe, pero ¿por qué jode tanto por las tildes? Por esta razón, para que no haya inconvenientes, se malinterpreten las cosas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar viendo qué es el acento prosódico. El acento prosódico, como lo veremos a continuación, es un acento solo de pronunciación y se ubica en la sílaba en la que se hace más fuerza con la voz al pronunciar una palabra. Todas las palabras tienen acento prosódico. ¿Qué quiere decir esto? Todas las palabras tienen acento, ¿sí o no? Chicos. Yo creo que sí. Todas las palabras tienen acento. El que dijo yo creo que sí, no crea, esté seguro. Sí tienen acento. Todas las palabras tienen acento. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la lengua castellana se entran a ver cuáles llevan tilde y cuáles no, dependiendo de su utilidad o dependiendo de la situación. Por ejemplo, la palabra manzana. Manzana lleva acento en la Z y la A, pero no lleva tilde porque nos dice que las palabras llanas terminadas en vocales no llevan tilde. ¿Por qué? Porque son reglas que establecieron, chicos.
Es decir, desde la Real Academia de la Lengua Española se establecieron estas reglas para poder diferenciar las palabras. Toda palabra tiene acento, si no nosotros no la podríamos pronunciar. Siempre le vamos a hacer más fuerza a una palabra, así sea una sola sílaba en cierto sentido. Por ejemplo, mundo. Uno ya le hace mundo, siempre le hace lector, ¿sí? Siempre va a haber un acento, una fuerza que uno usa para utilizar la palabra. Aquí tenemos otros ejemplos. Escritor, ¿sí? Yo no digo escritor. No, no dice escritor. Le acentúa la sílaba, aunque no lleva tilde por norma, pero sí lleva acento. ¿Sí? No puedo decir un ejemplo. Manzana. Viendo el acento donde no va, no, el acento tiene su ubicación. Es un proceso irlo aprendiendo. Cuesta muchísimo. Uno llega a un nivel de pronto de estar escribiendo, pero pues siempre le va a seguir costando las tildes, o los acentos, identificar dónde va, ¿sí? Por ejemplo, la tilde nos ayuda a eso, a saber dónde lleva la palabra el acento. Yo digo ópera, yo no digo ópera. O yo no puedo decir ópera, porque ya cambia totalmente el sentido. O cartón, no es cartón. O almíbar, no, almíbar. Entonces, siempre vamos haciendo como la aclaración. Ahora, chicos, aquí dice al final, no todas las palabras se tildan, pero todas sí llevan acento, ¿listo? Todas las palabras, o no todas las palabras se tildan, pero sí llevan acento. Y por si yo les hago esa pregunta en el cuestionario, ¿todas las palabras se tildan o llevan acento? No, se llevan acento, pero no todas se tildan. Ahora, es necesario entender también en esta medida que cuando uno quiere identificar los acentos de la palabra, yo tenía una profesora que me enseñó que cuando uno quiere saber dónde lleva el acento, uno tiene que intentar llamar la palabra, es decir, alargar esa parte donde uno hace más fuerza para llamar. Por ejemplo, yo puedo decir cabezón. Cabezón lleva tilde en la última sílaba, son, porque es donde más hago fuerza. O por ejemplo, caminando, yo hago fuerza en ando, ¿sí? Siempre estar como llamando, como alargando la palabra para poder identificar dónde está el acento, dónde mi voz se demora más para la pronunciación, es ahí donde está el acento, y así puedo identificar si lleva tilde o no lleva tilde, dependiendo de los casos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Otro ejemplo, almohada, almohada, hago la entonación, hago el acento en una sílaba determinada, y la puedo identificar llamando la palabra, como si le estuviera diciendo, ve, venga, venga, ¿sí? Y hago la entonación. ¿Listo, chicos? Entonces es un truco que si ustedes lo quieren usar, todavía lo sigo usando para identificar de pronto si la palabra lleva el acento y si lleva tilde o no lleva tilde. Entonces, partamos de que el acento prosódico es el acento que toda palabra debe llevar. Toda palabra tiene acento. Vamos a ver ahora el acento ortográfico, las reglas que nos estipulan si la palabra lleva tilde o no lleva tilde. ¿Listo? Quiero que hagamos una distinción en esta parte para que no nos confundamos. La palabra lleva acento, pero ciertas palabras se tildan. ¿Cuál es el acento ortográfico? Es la que se coloca, la tilde es la que se coloca sobre la vocal de la sílaba, sobre el acento prosódico, sobre el lugar que ocupa la sílaba acentuada. Se clasifican en, eso lo habremos escuchado desde la primaria, agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Estos cuatro tipos de palabras, identificarlas es muy fácil, pero conocer las reglas nos ayudarían a saber si lleva la tilde o no la lleva. Entonces yo aquí puse un ejemplo de cada una. Solución. Las agudas llevan el acento en la última sílaba, las graves o llanas en la antepenúltima sílaba, ¿sí? En la tras antepenúltima y la mucho más atrás. Vamos viendo cómo se acentúan ciertas palabras. ¿Listo? Vamos a empezar con las agudas. Son las voces que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Sí?
Entonces, cuando uno siente que el acento prosódico, hace una entonación mucho más fuerte hacia la última sílaba, la palabra se considera aguda. Pero dependiendo de la situación, uno empieza a mirar si lleva o no lleva tilde. Entonces, ¿cuánto llevan tilde? Cuando las palabras terminadas en vocal. Si la palabra termina en vocal, por obligación hay que ponerle tilde. Mamá, café, ¿sí? Puré, ¿sí? En la última sílaba terminada en vocal, lleva tilde. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de una palabra terminada en vocal que lleve tilde, chicos? ¿Nadie? Papá. Muy bien, papá. ¿Cuál otra, chicos? Loro. ¿Ah? Los verbos, ¿no? ¿Perdón? Saldrá. Saldrá. También lleva tilde, muy bien. Pero la palabra saldrá tiene que tenerse muy presente, es porque dependiendo del tiempo verbal también lleva la tilde. Pero muy bien. Otra palabra, Salir. chicos. Salir. Básica. Básica lleva tilde, pero Terminadas. es terminada. Salí. Estamos buscando en la última sílaba. Terminada en vocal. Salí. Salí está muy bien. Canción. Canción es de la segunda regla, pero vamos a irla viendo entonces. La segunda regla nos dice, son las palabras terminadas en N o S que lleven el acento en la última sílaba. Entonces, ahí nos dijeron la palabra canción. La palabra canción lleva el acento en la última sílaba y termina en S. N y N, en N en este caso. Si terminan en otra consonante, perdón, que no sea N o S, no llevan tilde. Entonces, aquí nos están dando el ejemplo. La palabra cajón lleva acento en la última sílaba y termina en N. Violín, última sílaba, termina en N. Cortés, última sílaba, termina en S, entre otras, ¿sí? Hay palabras que tal vez llevan el acento en la última sílaba, pero no terminan en N o S. Por ejemplo, lector, ¿sí? Lector lleva el acento en tor, pero como no termina en N o S, no se tilda. ¿Sí ven? Entonces, tengamos claro, cuando una palabra se tilda es porque en la última sílaba porque termina en N o S. La tercera regla nos dice, no se tildan las que no terminan en N o S. Bueno, aquí están los ejemplos. Reloj, mejor, entre otras. ¿Sí? Estas palabras, aunque llevan el acento en la última sílaba, no terminan en N o S, por lo tanto no llevan la tilde. ¿Tienen acento? Chicos, ¿tienen acento las palabras? Reloj, mejor, entre otras. Sí. Y tienen acento, pero no llevan tilde, porque no terminan en N o S. Tenganlo muy presente cuando estemos escribiendo. ¿Listo? Las palabras graves o llanas son las voces que llevan la mayor fuerza en la penúltima sílaba. Entonces ya no es en la última, sino en la que le sigue, por así decirlo, en la segunda de atrás para adelante primero. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las palabras que llevan tilde? Todas las palabras terminadas en consonante, menos las terminadas en N o S. Esta se contradice, digámoslo entre comillas, a la regla anterior de las palabras agudas, porque esta nos indica que si la palabra termina en N o S, no se tildan. En la anterior nos decían, si termina en N o S, sí se tildan. Pero en esta nos dice que no. Si termina en N o S, no se tilda si el acento está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol. Cuando yo digo árbol, la palabra es grave porque el acento va en la sílaba ar, ¿sí? En la penúltima sílaba, y no termina en N o S. Aquí nos están dando otro ejemplo, la palabra ágil, ¿sí? No termina en N o S, ¿sí? Y el acento está en la penúltima sílaba. Horas, lápiz,
Entonces, para que vayamos teniendo un poquito de claridad ahí. La segunda regla nos dice, no se tildan las terminadas en vocal. Entonces, si la palabra, perdón, si la palabra termina en vocal y lleva el acento en la penúltima sílaba, tampoco se tilda. Por ejemplo, arriba, abajo, ¿sí? Todo. ¿Mm? Entre otras no. Listo, chicos. Entonces, estas palabras graves que terminan en vocal no se tildan. Entonces, vamos teniendo cierta claridad. Chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Por favor, pregunten para que no cometamos tantos errores. ¿Ah? Listo. Vamos a ver las esdrújulas y sobreesdrújulas. Las esdrújulas son las voces que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Digámoslo entre comillas, en la tercera sílaba de atrás hacia adelante. ¿Mm? Y las sobreesdrújulas son las voces que llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba. Podríamos decir en la cuarta sílaba de atrás hacia adelante. ¿Mm? Entonces, en esta es más fácil la regla porque nos viene a decir se tildan todas. Toda palabra esdrújula y sobreesdrújula lleva tilde. Entonces aquí nos dan el ejemplo. Plátano, ¿sí? Última, la primera, segunda, tercera sílaba. Árboles, cántaro, ¿sí? Son palabras que llevan el acento en la antepenúltima o en la antes de la antepenúltima sílaba. ¿Listo, chicos? ¿Siempre se van a tildar? Siempre se van a tildar las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Por eso es importante afinar el oído para tener presente si la palabra lleva acento o no lleva acento. Listo, chicos. Vamos a seguir con otra forma de acento que es el acento diacrítico. El acento diacrítico es un acento opcional que dependiendo de la utilidad de la palabra lo lleva o no lo lleva. ¿Mm? Entonces, dice que el acento diacrítico sirve para distinguir la diferente función de ciertas voces en la oración. En nuestra lengua tenemos palabras que desempeñan doble función gramatical, según la cual lleva o no lleva la tilde ocasionalmente. ¿Qué apunta esto? Hay palabras, por lo general las monosílabas que nosotros usamos dentro de la lengua castellana, que lo que tienden es a ser tildadas cuando la situación lo requiere y no son tildadas cuando no lo necesitan. Por ejemplo, si yo digo él y él, el él con tilde me hace referencia a un sujeto como tal y el él sin tilde me refiere a un artículo. ¿Mm? Vamos diferenciándolo así para que tengamos presente cómo se usan. Ambas palabras están bien, pero es dependiendo de la situación que se van tildando o no se van tildando. Asimismo, tengan en cuenta ustedes, chicos, que la tilde en estos casos, en el caso de acrítico, tiende a tener una función más de diferenciar una palabra de la otra. La tilde en este caso, pues no es tanto para, en parte, mostrar el acento, pero en parte nos busca es diferenciar una palabra de la otra. Porque si usamos, porque si no hubiese la tilde, si no estuviera la tilde ahí, pues el problema es que las palabras parecerían de la misma manera y en ese caso pues fallarían. En el caso de tú y tú, el tú que se acentúa es un pronombre personal. Tú lo sabes, tú lo entiendes, ¿sí? Tú, cambio el otro tú no se acentúa si es un adjetivo. Estoy hablando de tu libro, de tu colegio, ¿sí? Vamos diferenciándolos de esa manera. En el caso de mí y mí, el mí con tilde es un pronombre, ¿sí? A mí me llaman, están hablando, ¿sí? Y el mí sin tilde acentúa porque es un adjetivo, es un adjetivo de propiedad y busca atribuirle mi amigo, mi comida, mi juego, ¿sí? No es
un pronombre en este caso. La diferencia entre C con tilde y C sin tilde. El C con tilde hace referencia al conocimiento. Yo sé sobre el tema, yo conozco, bueno, en fin. Y el C, como tal, hace las veces igual de pronombre. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Hay muchos más acentos diacríticos. ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Preguntas, dudas, comentarios. Listo, chicos. Entonces aquí les cito de dónde sacamos la información para que ustedes lo tengan presente. Igual, ya como indicaciones finales, les digo que en la plataforma está un taller para que ustedes realicen las actividades que les corresponde y igual esta semana realizaremos las actividades del tema del día de hoy. Ténganlo muy, muy presente para que no haya inconvenientes. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el correspondiente llamado a lista. Por favor, o escriben presente o responden presente para tener asistencia de ustedes. ¿Listo? Kevin Afanador. Kevin. Presente. Aldana. Presente. Araque. ¿Etsy no está? No, es que ya tiene un problema de conexión, profe. Listo. Bernal Bulla, Miguel Steven. Bernal. Tampoco está. Listo. Chaparro Díaz, Asli Mariana. Acá estoy, profe. Presente. Listo. Campos Hernández, María Paula. Presente como siempre. Daza Capela, Santiago. Presente. Ya lo vi. Díaz Faicuare, Sebastián. ¿Está Faicuare? Presente. Ah, bienvenido. Galvez Cocoma, Andrés David. Presente. Galvez Cocoma, Emily Natalia. Presente. García Pérez, Vanessa. Presente. García Rodríguez, Miguel Alexander. Presente. Gómez Amortegui, Joan David. Presente. González Posada, Francesca Miranda. Presente. González Rátiva, Edison Javier. Presente. Guevara Contreras, Angélica María. ¿Angélica no está? Vale, Angélica no está. Presente. Angélica, ¿dónde estaba? Gutiérrez Páez, Michael Steven. Presente. Huertas Prado, Dana Vanessa. Presente. Jiménez Guzmán, Kevin Andrés. Presente. Ujú. Lara Rodríguez, Nicolás Alejandro. Presente. Listo. León Celis, Daniel Arturo. Presente, mister. López Mendoza, Andrés Felipe. ¿López no está? Lozano Caicedo, Angélica Sofía. Lozano Perdomo, Santiago. Presente. Niño Naranjo, John Edison. ¿No? Eres Quiroga Miguel Ángel. Presente. Rico Rodríguez, Kevin Dubán. ¿Rico tampoco está? No. Rodríguez Pérez Santiago. Presente. Rodríguez Pérez Santiago. Rojas Balbuena, Daniel Camilo. Tampoco está, listo. Saavedra Hernández, Jaiber Santiago. ¿Saavedra está? Saavedra no está, listo. Suárez Santa María, Amy Valentina. ¿Amy está? ¿Amy no está?
Listo, ahí mismo está. Y Suárez, perdón, Vargas María Paula. Presente. Listo, chicos. Chicos, no siendo más, entonces espero que tengan buen día. Mucho juicio por ahí. Y las que no me les llamen la atención en otras clases. Bueno, que tengan buen día, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chicos. Chao, profe.